Siendo las 10 de la mañana, se instala la audiencia dentro del incidente de regulación de perjuicios promovido por la parte demandada o incidentante contra la parte demandante del proceso principal. El objeto de esta diligencia es establecer si procede a reconocer perjuicios por valor de 200 millones de pesos presuntamente causados por la inscripción de la demanda sobre bienes de la empresa y la pérdida de 3 licitaciones. Se concede el uso de la palabra a la parte incidentante. Muy buenos días, señor juez. Señor juez, solicitamos que se regulen los perjuicios por la suma de 200 millones de pesos. Desde la contestación de la demanda, advertimos que la inscripción de la demanda sobre bienes de la empresa estaba generando afectaciones reales y por ello solicitamos expresamente una condena respectiva. En este incidente acreditamos que esa medida produjo la pérdida de 3 licitaciones concretas. No se trataban de procesos imaginarios, señor juez. Eran proyectos que se estaban desarrollando y que requerían un otro sí, por lo cual esta demanda sobre los bienes de la empresa nos dejó con fallas en la capacidad negocial y de respaldo patrimonial, teniendo en cuenta que las empresas con las que se estaba negociando requería que no tuviera ningún tipo de anotación dentro de los documentos para el proceso contractual. Por ello, determinamos que existe un nexo causal entre la medida cautelar y el daño que estamos reclamando. La cuantificación será explicada por el perito con base en los márgenes netos proyectados de los 3 procesos contractuales frustrados. Por favor, señor perito, su Su manifestación. señoría, revisé la documentación contable, las propuestas presentadas por la empresa y los márgenes de utilidad esperados en las 3 licitaciones identificadas. Mi conclusión técnica es que la pérdida económica asciende a los 200 millones de pesos. Esa suma resulta de proyectar la utilidad neta razonable esperada en cada proceso, descontando costos directos y gastos operativos. No se trata del valor bruto de los contratos, sino de la utilidad que la empresa dejó de percibir. Además, encontré correspondencia temporal entre la inscripción de la demanda y la frustración de los negocios analizados. Muchas gracias. Por favor, abogado demandante. Gracias, su señoría. Buenas noches a los presentes. Por esta parte nos oponemos al incidente. La parte incidentante no demuestra que la pérdida de las 13 licitaciones haya sido consecuencia directa y exclusiva de la inscripción de la demanda. Las licitaciones dependen de múltiples variables, como experiencia, puntaje, competencia, capacidad financiera y criterios de selección del contratante. Tampoco se acredita con certeza que la adjudicación estaba asegurada a favor de la empresa, lo que se presenta como perjuicio. Cierto es en realidad una expectativa de ganancia. Finalmente, pues el dictamen pericial proyecta estas utilidades hipotéticas, pero no prueba de manera concluyente que esos ingresos iban a realizarse. Por ello, pues solicitamos negar el incidente o subsidiariamente pues reducir la forma sustancial o la forma pretendida. Muchas gracias. Vale, yo tengo una pregunta para el señor perito, ¿sí? Perito, indique en una frase cuál fue el principal soporte para vincular la pérdida de las licitaciones con la medida cautelar. Su señoría, la coincidencia temporal entre la inscripción de la medida cautelar y la pérdida de las licitaciones, sumado a la afectación acreditada de la capacidad financiera de la empresa, ello incidió directamente en la evaluación frente a terceros. Por tanto, existe relación técnica entre la medida y el resultado desfavorable. Muchísimas gracias. Por favor, alegatos de cierre del abogado incidentante. Señor juez, no pedimos una indemnización sobre negocios imaginarios. Son 3 procesos concretos y con una real afectación de la capacidad negocial de la empresa y de una cuantificación técnica de la utilidad frustrada, teniendo en cuenta que hubo una anotación en el momento que se instauró la demanda o se dio la medida cautelar sobre los bienes de la empresa. Entonces, la medida cautelar sí generó un daño económicamente verificable. Solicitamos acceda a la regulación de perjuicios por estos 200 millones de pesos reclamados. Muchísimas gracias. Palabras de cierre de la abogada demandante. Gracias, su señoría. Insisto que no existe prueba suficiente de causalidad directa ni de certeza del lucro cesante reclamado.
La parte incidentante plantea una hipótesis de negocio frustrado, pero no demuestra un perjuicio consolidado en el monto que se solicita. Por lo tanto, pues pudimos negar las pretensiones del incidente. Bueno, escuchadas las partes y valorado el dictamen pericial, el despacho encuentra acreditada la existencia de una afectación patrimonial derivada de la medida cautelar. Sin embargo, la prueba de la cuantía no resulta plena respecto de la totalidad reclamada. En consecuencia, se declara parcialmente probable el incidente y se regulan perjuicios en la suma que el despacho estime demostrada. Notifíquese en estrados, tal cual como el Código General del Proceso. Esta sentencia no procede con ningún recurso. Muchas gracias para todos.